casi siempre en todo nuestro diario vivir. Damos gracias al hermano, damos gracias al amigo, damos gracias al vecino, damos gracias al que está a nuestro lado por los favores que nos hace, por las cosas que nos rodean a nuestro alrededor, por todo lo que nos acontece a diario. Vivimos dando gracias. Aleluya. Pero hoy yo quiero hablar de la gracia de Dios más bien. Y gracia de Dios más bien la salvación por la gracia de Dios. Yo sé que usted conoce la historia, usted conoce las normas, usted conoce ya el recorrido que hemos hecho a través del antiguo pacto para poder llegar al nuevo pacto y así obtener la salvación por gracia. Para muchos, la salvación por ley era mucho más fácil que hoy por la gracia. Pero yo creo que Dios fue muy inteligente, ¿verdad que sí? Muy sabio. Al quitarnos la ley y darnos la gracia para la salvación. Yo predicaba hace un tiempo y decía que de no haber sido por la gracia no quedara un salvo. Porque ¿quién no se ha parado en un altar aún estando un poco mal ante la presencia de Dios? ¿Quién no se ha parado en un altar teniendo un poco de rencor por alguien? No amando a un enemigo, no queriendo que Dios bendiga a alguien en un momento determinado por algo que ha pasado, por alguna palabra descompuesta que me dijo, por un comentario mal que hizo en mi contra, quizás fuera del entorno donde yo estuve, y luego alguien que me contó esa palabra de compuesta que dijo el hermano, lo dio con un poquito de sazón, y eso me enfureció, y mi ira y mi furor se encendieron en contra de ese hermano o esa hermana. Y yo quizás en un momento determinado no tuve la suficiente madurez espiritual para amar a mi hermano a pesar de saber que me había criticado. Y eso me hizo pararme en el altar en un momento determinado y adorar a Dios, quizás con ese aguijón en mi carne que me estaba golpeando. ¿A quién no le ha pasado eso? Dígame usted que no le ha pasado, por muy santo que usted sea, en un momento determinado le ha sucedido. Aleluya. Entonces, ese es el fruto de la gracia. Y por la gracia del Padre es que en ese momento en que usted ha estado, yo puse ese ejemplo, pero quizás han podido pasar otras cosas. Por la gracia de Dios es que usted ha estado en esa circunstancia y quizás no ha sido consumido por la mano del Todopoderoso. La gracia es un don no merecido. La gracia es algo que usted no se merece y Dios se la brindó. La gracia es algo que yo no he estado ni cerca de ella y el Señor me la ha regalado. Aleluya. Usted como predicador, los que son predicadores, quizás en un momento han estado mal. Yo hablo por experiencia, porque la mayoría de las veces que predicamos hablamos las cosas por las vivencias. Y estando usted no mal, que digamos en un adulterio, fornicación, que haya robado, pero a veces pensamos que solo eso es pecado. Pero hay muchas otras cosas que están malas ante la presencia de Dios y las cometemos. Y nos toca ministrar ese día. Tenemos la obligación de ministrar, porque hicimos algo, cometimos una falta. Y antes de subir al altar, apelamos a la gracia y la misericordia del Eterno. Y cuando apelamos a la gracia y a la misericordia del Eterno, aquella falta que habíamos cometido, parece que Dios tiene una bola del tamaño de este templo y la borra de donde estaba escrita, y de repente usted ve que la unción de Dios empieza a fluir. Porque Dios ha borrado la falta que usted cometió. Y quizás cuando esa unción empieza a fluir y Dios empieza a utilizarle en ese momento para darle una palabra al hermano que estaba caído, al hermano que estaba por el suelo, al hermano que estaba desmoronado, y usted dice: wow, yo soy un tremendo predicador, o yo soy una tremenda adoradora. Déjame decirte que no eres, que tú eres nada ni nadie. Es la gracia del Eterno que
de no bendecirte a ti, sino bendecir al hermano que necesitaba esa palabra. Y ese era el momento para levantarlo. Ese era el momento que Dios tenía plasmado desde la fundación del mundo para levantar a ese hermano que necesitaba ser levantado, y te utilizó a ti como un vaso, como un instrumento en ese momento para levantar al hermano que necesitaba ser levantado. Pero no eres que tú eres alguien, es la gracia del Todopoderoso. Aleluya. Ese don inmerecido, amados, que todos hemos podido experimentar en un momento determinado. Ese don que no nos merecemos, que a veces, no sé usted, porque hay gente que tiene un espíritu de grandeza incalculable y se cree la última Coca-Cola del desierto y se cree intocable y cree que Dios tiene que hacer las cosas que él o ella quiere porque él es Eustaquio o Eustaquia, y ese nombre está por encima de todo, dentro de la iglesia, en el lugar donde vive, en el entorno. Y ese espíritu de grandeza no me deja caminar bien. Pero hay otros que simplemente van a la presencia de Dios y cuando se miran al espejo dicen: wow, pero yo no me dejo estar donde estoy. Es verdad que Dios es maravilloso, porque con lo malo que soy, con lo pecador que he sido, con las faltas que he cometido, con todas las cosas que he hecho, y Dios me tiene en el lugar que me tiene, es verdad que la gracia del Padre es una gracia inmensa. Es verdad que Él me ama, es verdad que Él es amor. Y cuando estas cosas pasan, entonces Dios empieza a engrandecerte en el reino. Entonces la gracia de Dios empieza a manifestarse a tu alrededor, y tú puedes ver no la gracia de Dios, sino más la gloria de Dios a tu alrededor. Tú vas a ver la gloria de Dios derramarse en tu vida. Tú vas a ver cómo Dios desciende de manera sobrenatural a todo lo que está a tu alrededor y empieza a bendecir la obra de tus manos. Aleluya. Por eso es que acá en el texto que hemos leído, el apóstol habla y habla de lo que éramos antes, de donde estábamos antes, de quienes éramos antes, y la misericordia de Dios nos ha cubierto para que hoy estemos donde estemos. Muchos que en la vida pasada éramos la oveja negra del entorno donde estábamos, el hombre que nadie quería saber de él, la mujer que era repugnante ante la sociedad, cuando viene a los pies de Cristo, entonces se convierte en la luz de todo el entorno que le rodea. Y es donde la gracia del Padre empieza a manifestarse de manera sobrenatural. Y es donde usted empieza a hacer análisis en su vida y a decir: wow, pero es verdad que Dios ha hecho en mí algo que ni siquiera yo mismo pensaba que lo iba a hacer. Aleluya. Yo le dije un tiempo atrás que si yo me parara en este lugar a testificar mi vida pasada, podría tirarse una foto desde el altar hacia la iglesia con más del 90% de los hermanos con la mano en la cabeza, diciendo: wow, y es verdad. Cosas que tendrían que venir testigos para usted creerla. Pero la gracia del Padre ha estado sobre nosotros para bendecirnos de manera especial. La gracia de Dios nos ha cubierto, y hoy por hoy estamos en este lugar hablando la palabra de Dios. Y déjeme decirle con toda honestidad, se lo digo, que a veces no me lo creo. Muchas veces no me lo creo. Y digo: y es verdad, y es cierto. No puede ser, porque yo no creía que en el año 2000, 99, 2000, quien yo era en aquel momento, no creía que hoy
Yo el estar en un púlpito hablándole a la gente de Dios y diciéndole a la gente que Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida y nadie va al Padre sino por Él, y viviendo una vida en santidad ante la presencia de Dios. ¿Cómo es que tenemos un Dios tan poderoso que puede hacer una metamorfosis tan grande en la vida de hombres insignificantes? ¿Cómo es que el Dios del cielo puede manifestarse de manera sobrenatural en vidas tan putrefactas como la que éramos antes? Señores, hoy por hoy tenemos que agradecer al Padre esta gracia que nos ha dado, porque por esta gracia que nos ha dado estamos donde estamos. Tengo un amigo pastor llamado Guillermo Suero, que cada vez que hablo con él me dice: hay que serle fiel a Dios, no podemos fallar, porque éramos antes lo que somos ahora, es que hay que serle fiel a Dios. Aleluya. No podemos fallar, hermanos. El enemigo nos va a tentar, nos va a zarandear, nos va a pedir para zarandearnos como lo hizo con Pedro. Él conoce tus debilidades y la mía, pero a pesar de tus debilidades, cuando te veas tentado, cuando te veas agarrado de pies y manos por el enemigo, no pienses en lo que Él te está ofreciendo, no pienses en las bendiciones que Él te quiere dar, piensa en la gloria del Padre, piensa en la gracia de Dios, piensa en lo que eras y lo que es hoy, piensa en lo que es y dónde te va a llevar, porque déjame decirte que el camino que nos resta por caminar es mucho más largo que tenemos atrás. Y cuando te hablo de largo, no te hablo de lejos, sino de grandeza, de poder, de autoridad. Aleluya. Por la gracia de Dios, hoy podemos hablar a los espíritus inmundos con autoridad y decirle a un demonio: sal fuera y tiene que irse. Por la gracia de Dios podemos hablar a una enfermedad y esa enfermedad desaparecer del cuerpo. Por la gracia de Dios podemos aconsejar a una familia que está al borde del derrumbe y con una simple oración de aquel hombre, de aquella mujer que no era nadie hace unos años, hoy el cielo se abre en su favor. Hoy, cuando el Dios del cielo, cuando se presenta en la presencia del Dios del cielo, Dios escucha esa oración. Es que esa gracia es demasiado poderosa. Esa gracia es demasiado grande. Esa gracia hay que aprovecharla, hermanos. Aprovechemos esa gracia. Aprovechemos ese don que Dios ha puesto en las manos. Cuánta gente que usted lo ve ahí sentado en la silla, en los bancos, y de repente usted cree que no están haciendo nada. Pero de repente cuando se para de la iglesia, o aún cuando mira, ve la cara del hermano Luis Alberto y dice, y Dios le refleja lo que está pasando en la vida del hermano Luis Alberto, y va a la presencia de Dios, y cuando va a la presencia de Dios, Dios obra de manera sobrenatural en aquella casa, y nadie sabe que Dios ha obrado, pero el cielo se abrió a tu favor en ese momento, y a Él sea toda la gloria y la honra. Cuánta gente son columnas y sentados. Aleluya. Columnas del templo que quizás no los vemos parados aquí. A veces pensamos que nada más nos paramos aquí todos los días que somos columnas. Pero déjenme decirle que muchas veces hay gente que no se para aquí delante y la gracia de Dios está sobre ella. Hay gente que no se para aquí delante, pero cuando el hermano que está aquí sale del altar y aquella hermana va y le pone las manos sobre la cabeza y ora por él, y usted ve que la gracia de Dios empieza a multiplicarse en la vida de aquel hermano, que la gracia de Dios empieza a multiplicarse en aquel ministerio. Aleluya. Solo Dios puede hacer cosas de esta manera. Solo Dios es tan poderoso para hacer estas cosas. Esa gracia es la que nos da misterio. Esa gracia es la que nos da dones. ¿O cree usted que alguien que se pueda parar en un altar, hablar la palabra de Dios y edificar a cientos y miles de personas es porque fue a la universidad?
en la universidad no enseñan eso. Hay muchos intelectuales por ahí que usted le da un micrófono para que se pare aquí y se le aflojan las rodillas. Y usted dice, ¿cómo así? Claro, muchos, oiga lo que le voy a decir, muchos que quizás en otro escenario brillan, aquí están apagados. Porque hay que tener la gracia de Dios para poder ministrar la palabra de Dios. Si la gracia de Dios no está, no importa que usted pueda brillar. Aleluya. Otros que son grandes en otras cosas, cuando se habla de este asunto, hay que apelar a la gracia de Dios. Si no apelamos al cielo, no hay forma de que Dios pueda hacer algo grande. Yo siendo nuevo creyente, yo me acuerdo que mi hermano me dijo, si usted predica un mensaje, porque yo también puedo. Y el día que le dieron el mensaje, no supo decir más de gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y se paseaba en el altar de aquí para allá y de allá para acá. Y me dice la esposa que cuando llegó encontró arropado de pie y cabeza, sudando una fiebre. Entregó el micrófono y se fue y lo encontró sudando una fiebre de pie y cabeza. Mi pastor me doctrinó y a través de quien Dios me salvó, en ese momento era un hombre analfabeto completamente. Hoy es un abogado, pero en aquel momento era un analfabeto, hace 25 años. Y se paraba en el altar y hablaba una palabra que usted decía, wow, ¿cómo es esto? Y cuando los endemoniados entraban, él solo me decía, venga que quiero hacer una simple oración con usted. Y me decía el hermano José Romero Suriel, esa simple oración le ha salido cara a mucha gente, porque cuando se paraba enfrente y él oraba, caían, rodaban, se paraban y se convertían, porque la gracia de Dios estaba sobre él, porque Dios había puesto gracia. Sin ir a una universidad, no es necesario la universidad para la gracia, solamente necesitamos que el cielo se abra a nuestro favor con nuestras decisiones de serle fiel a Dios. Esa gracia es la que nos da misterio. Esa gracia es la que te da el don de discernimiento para tú poder ver qué está pasando a tu alrededor. Esa gracia es la que te despierta a las 3 de la mañana cuando hay un espíritu inmundo rondando en el lugar donde tú estás y te dice, levántate, ora, reprende que el vecino del lado viene borracho y está por asesinar a su pareja, y usted se levanta, reprende al diablo, mata a los demonios, y por la mañana usted no nada más escucha la historia de que algo iba a pasar, pero la mujer de Dios se postró a las 3 de la mañana y el cielo se abrió en su favor y Dios hizo como quiso hacer. Porque le estoy diciendo eso, hermano, que la gracia del Dios Todopoderoso nos ha cubierto. Y en este tiempo que estamos viviendo en la iglesia de Dios, el gran rebaño, voy a decirle algo: aprovechemos la gracia que Dios ha puesto en nuestras manos, porque pronto se va a desatar una gran lluvia en este lugar. Y cuando esa lluvia se descienda a este lugar, usted no va a poder decir como Jacob, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Usted debe ser partícipe de esa gracia. Usted debe ser partícipe de esa lluvia. Usted tiene que ser partícipe de esa gloria que va a descender. Aleluya. Yo sé que muchos lo están percibiendo. Hay unos que dicen, no sé qué pasa, pero como que es que la gracia de Dios se ha derramado. Es que el poder de Dios ha llegado a este lugar de manera sobrenatural. Y usted va a experimentar en los próximos meses la lluvia temprana y la tardía. Usted va a experimentar esa lluvia que el Señor va a derramar en la iglesia de Dios, el gran rebaño de manera sobrenatural. Porque hay hombres y mujeres que a pesar de las circunstancias se han dedicado a servir a Dios de corazón. Se han dedicado a soportar los embates del enemigo. Porque déjenme decirle, para que esa gracia nos cubra, a veces hay que soportar algunas cosas. Mientras veníamos de camino, mi esposa y yo veníamos hablando, ella me hablaba de alguien que llegó a humillarle algunas veces.
Y yo le decía, hay que soportar. Y le hacía la historia de una hermana que, sin ser pastora, y había una vecina que la criticaba al 100%. Y donde ella iba a criticar, se le informaba a la hermana. Y yo me decía, esa hermana me tiene despellejado, pero la hermana se había convertido y estaba asistiendo a la iglesia. Y ella decía, me tengo que quedar callada porque si digo algo se va. Eso es amor por las almas. Saber que alguien te está calumniando, alguien está diciendo cosas que no están bien de ti, pero por amor al reino, por amor a las almas, tú te quedas callado y te tragas esas injurias, te tragas esas calumnias para permitirle a esa persona que pueda crecer en Dios. Pero para usted soportar eso tiene que tener la gracia de Dios sobre usted. Si la gracia de Dios no está sobre usted, en el momento en que le dicen, mira, la hermana Claudia dijo que tú me pusiste un vestido amarillo el día para ir a la iglesia, inmediatamente usted se va y espera a la hermana Claudia con un cuadro así y le dice, yo quiero hablar contigo, Claudia, yo quiero hablar contigo, porque la gracia de Dios no está sobre mí. Si la gracia de Dios está sobre mí, a mí no me importa lo que Claudia haya dicho. Tú te vas a la presencia de Dios y ora por Claudia y pide a Dios que bendiga a Claudia, y pide a Dios que liberte a Claudia, y pide a Dios que obre a Claudia, y pide a Dios que supla las necesidades de Claudia. Y más tarde entonces tú ves como la gloria del Padre desciende a tu vida de manera sobrenatural. Y cuando Dios hace la transformación sobrenatural en Claudia, entonces andamos de las manos una y otra, orando por los hogares, orando por los enfermos, sanando a los que están enfermos alrededor, llevando la palabra de Dios, porque la gracia nos ha cubierto. Necesitamos que esa gracia nos cubra y que podamos analizar nuestras vidas y usted podrá decir, pero es que yo estoy vivo o viva. Se lo creo. Porque no cree usted que no somos humanos. Y en el momento llegan esos pensamientos y queremos hacer una actitud que usted sabe. Y el enemigo nos dice, haz esto, dile esto, ministrale esto, defiéndete. La Biblia dice, mía es la venganza, dice Jehová. Aleluya. Entonces cuando el diablo del Señor te reprenda, te ordena que hagas algo que va en contra de lo que son los mandamientos del reino, y tú le dices mentira a Satanás, porque la Biblia que yo leo me dice otra cosa, en ese momento tú das un palo al enemigo de la justicia, y en lo venidero tú vas a ver la mano de Dios obrar de manera especial. Y por eso usted ve gente bendecida, usted ve hogares bendecidos, usted ve hogares prosperados espiritual, físicamente. Usted ve matrimonios bendecidos y a veces usted dice, y es que son de papel. Parecen de papel porque parece que no tienen sentimientos. No, lo que pasa es que se tragaron un cable en lo íntimo. Estuvieron ahí en lo íntimo con un cable atravesado, y cuando estaban bien destruidos solamente fueron a la presencia de Dios. Y allí en la presencia de Dios el Señor restauró por su gracia y su misericordia. Y entonces ahora se cumplió la palabra de Dios que dice que lo que tú hagas allá en secreto, Dios lo va a recompensar en público. Y aquellas bendiciones que peleamos en secreto, aquellas bendiciones que peleamos de rodillas cuando pensábamos que estábamos destruidos, hoy Dios nos la está sirviendo en bandeja de plata, en presencia del mundo, para que el mundo vea y entienda que Él es real y es todopoderoso. Aleluya. La iglesia de Cristo en estos días finales de la existencia de la humanidad, debe tener los ojos bien abiertos, porque el enemigo va a trabajar con pies y manos para tratar de destruir todo lo que Dios ha hecho en ti. Y déjame decirle algo. Aquí hay gente que tiene menos de un año de convertido, pero aquí hay gente que tiene más de 30 años de convertido. Yo creo que Olga tiene casi 40 o 40. ¿Verdad que sí? Entonces,
Vale la alegría, como dice el hermano Villa, soportar los embates del enemigo por un breve tiempo, porque son leves las tribulaciones y momentáneas. No se compare en nada con lo que se aproxima en lo venidero. Aquí estamos sufriendo calamidades, azotes, críticas, necesidades, enfermedades, fruto de las obras del enemigo de la justicia. Pero soportando esto, apelando a la gracia del Todopoderoso, soportando lo que nos está sucediendo, pronto tendremos una eternidad en el reino de los cielos, gozándonos con el Maestro. Entonces vale la alegría soportar los embates del enemigo y no creer a toda voz que el enemigo de la justicia quiere traer a nuestra vida, sino más bien que podamos enfocarnos en la gracia del Padre. Una gracia que nos reparte bendiciones, que nos reparte dones espirituales, que nos reparte ministerio. Aleluya. Esa es la gracia que te hace reconciliar con aquel que antes te odiaba. Pero lamentablemente en el caso tú no has hecho como los fariseos, no has pagado mal por mal. Y por cuanto no has pagado mal por mal, sino más bien que con el bien has vencido el mal, que esa es una de las bendiciones del Evangelio. Vencer con el bien al mal. Esa gracia que ha cubierto, amado, esa gracia ha llegado hacia ti, y por esa gracia hoy tú estás en el lugar que estás. ¿Y en qué lugar estás? En la gracia de Dios. Voy a terminar diciéndole esto: no confunda la gracia y la misericordia, porque a veces confundimos. Un ejemplo: si yo sé que el hermano Willis me odia, pero tiene una necesidad, yo trato de ayudar al hermano Willis con la necesidad que tiene, sabiendo que me odia. Eso no es gracia, eso es misericordia. Eso es misericordia. La gracia es algo que no se merece por ningún lado, que no es digno de merecerla, pero esa gracia entonces cae sobre la persona. Eso es lo que usted y yo éramos, herederos del pecado por causa de Adán. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado del mundo, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Estamos hablando de que la raza humana fue destituida, arraigada, estirpada, para que usted lo entienda de la manera que crea, de la gloria de Dios, completamente. Pero entonces, por un hombre entró la vida, Jesucristo de Nazaret. Y esa gracia que nos ha regalado Dios, nos ha traído hasta el lugar en donde estamos hoy, a llamarnos reyes, sacerdotes. ¡Wow! ¡Qué bendición! Usted es un rey, un sacerdote, por la gracia del Todopoderoso. Así que aprovecha esa gracia aquí dentro de la iglesia. Aprovecha esa gracia en tu casa. Aprovecha esa gracia en tu trabajo. Aprovecha esa gracia en la universidad. Aprovecha esa gracia en el barrio donde tú vives. Aprovecha esa gracia en todo lugar donde tú estás. Y esa gracia te va a ayudar para ser catapultado al reino de los cielos. Dios te bendiga.